Tenemos un disco de radio de 50 centímetros, el cual nos dicen que gira con una velocidad angular constante y nos piden la distancia máxima a la que debería colocarse un objeto para que gire sin deslizar. Para ello lo que vamos a hacer es colocar el objeto a una distancia r minúscula y vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Tenemos la fuerza de gravedad, tenemos la fuerza normal y la distancia máxima para que el objeto no deslice será en la posición R, tal que la fuerza de rozamiento es la máxima fuerza que puede soportar el bloque, de manera que si ocurriera una fuerza de rozamiento mayor a esta, el bloque simplemente saldría disparado de manera radial. Entonces, como en este punto la fuerza de rozamiento es máxima, tenemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal que ejerce el disco sobre el bloque. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton en la dirección radial, en donde la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad multiplicado por la velocidad angular al cuadrado, y todo ello multiplicado por el radio r, que es la distancia del centro en la que se encuentra dicho bloque. Y nos piden el valor de r máximo. Note que según el gráfico, la fuerza que se encuentra dirigida hacia adentro es igual a mu por la normal. Entonces, en ambos lados de la ecuación podemos cancelar el valor de la masa. Teniendo así que el valor del radio, es decir, la distancia a la que se encuentra el bloque respecto del centro, sería igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la aceleración de la gravedad, y todo ello dividido entre la rapidez angular, la cual es constante. Entonces simplemente reemplazamos valores. Según dato, el coeficiente de rozamiento estático es igual a 0.2, este lo tenemos aquí. La aceleración de la gravedad es 10 y la velocidad angular es igual a 10 radianes sobre segundo. Esto lo hemos colocado abajo, obteniendo así un valor para r igual a 0,2 metros. Ahora, deben notar que este valor es consistente, ya que el radio r mayúscula es igual a 50 centímetros, es decir, que la distancia a la que se encuentra el bloque se encuentra más o menos en la primera mitad del disco, ya que r es igual a 20 centímetros. En el problema M nos piden determinar la fuerza de rozamiento que experimenta el bloque en determinada posición, es decir, en la posición tal y como se muestra en la figura, si nos dan como dato que en ese instante su rapidez es igual a 5 metros por segundo. Para ello vamos a notar que se trata de un movimiento circular en donde vamos a aplicar la fuerza centrípeta igual a masa por la aceleración centrípeta en la dirección radial. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para este bloque, donde tenemos la fuerza de gravedad, la cual la vamos a descomponer en la dirección radial y su correspondiente perpendicular, de manera que es evidente para todos que si este es el ángulo θ que forma la horizontal con la dirección radial, este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo donde este ángulo es 90. Por lo tanto, si este es θ, este es 90, este es alfa. Y como todo esto es 90, esto también debería ser θ. Entonces, gracias a este ángulo podemos descomponer a la fuerza de gravedad en la dirección radial, que viene acompañada del seno, y en la dirección tangencial, en la cual le corresponde el coseno. También tenemos aquí la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque, a la cual la vamos a llamar N, y su correspondiente fuerza de rozamiento, la cual es equivalente al valor de mu cinético multiplicado por la normal, la cual la hemos dibujado en naranja.
Entonces lo que corresponde aquí es aplicar la segunda ley de Newton en la dirección radial, la cual nos dice que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la rapidez al cuadrado dividida entre el radio. Ahora, en la dirección radial podemos notar que las fuerzas dirigidas hacia el centro son la fuerza normal y las fuerzas que están dirigidas radialmente hacia afuera es la componente del peso en la dirección radial propiamente dicha, la cual es mg multiplicado por el seno. Esto lo hemos colocado aquí y según la dinámica nos dicen que el segundo miembro es igual a masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es despejar el valor de la fuerza normal mandando este término hacia la derecha tal y como se muestra en la ecuación, de manera que el valor de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente mu cinético multiplicado por la normal. Tenemos aquí el valor de la normal y a todo este valor lo hemos multiplicado por mu, tal y como se muestra aquí. Si se ve un tanto diferente es porque aquí lo que hemos hecho, hemos factorizado el valor de la masa, ya que la masa se encuentra tanto en este término como en este término. Entonces, simplemente reemplazamos los datos que nos da el problema. El coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0.5. La masa del bloque es igual a 5 kilogramos por dato. La aceleración de la gravedad g vale 10. Y el ángulo θ por dato es igual a 37 grados. Y si así nosotros reemplazamos todos los datos, encontramos que la fuerza de fricción es igual a 27.5 newtons. Respuesta D. En el problema número 10 tenemos un collar el cual se encuentra en un plano horizontal. Estos ejes representan el plano horizontal y este eje es perpendicular al piso, dentro del cual se encuentra el collarín. Entonces, este collarín está obligado a moverse a lo largo de esta barra circular lisa, que se encuentra, como les dije, en un plano horizontal. Y aunque no ha salido en el dibujo, lo que se tiene aquí es un resorte atado de este extremo, el cual se encuentra jalando al collarín. Y nos dan la longitud natural del resorte y además como dato nos dicen que el collarín tiene determinada rapidez en este instante. Por ejemplo, para este caso nos dicen que tiene 3 metros por segundo y nos piden determinar el módulo de la fuerza que ejerce la barra sobre el collar y también el módulo de la aceleración de este. Entonces, para ello, el primer paso que tenemos que hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre del collarín. Tenemos aquí la fuerza de gravedad. Digamos que si el collarín tiene una masa m, la fuerza dirigida hacia abajo es igual a m por g. Y como este collarín se mueve en un plano horizontal, debe existir una fuerza verticalmente dirigida hacia arriba que compense a la fuerza de gravedad. Por lo tanto, esta fuerza normal debería ser igual a masa multiplicado por g. También tenemos que debido al resorte que aquí se encuentra estirado, tenemos una fuerza elástica a la cual la hemos descompuesto en la dirección radial y en la dirección tangencial. Y adicionalmente dibujando una fuerza, digamos también normal, que le ejerce la barra lisa circular al collarín. Y de manera genérica le hemos dibujado en esta dirección, en la dirección radial. Dependiendo del signo, si al final encontramos que esta fuerza tiene un signo negativo, ello implicaría que el signo original de esta fuerza sería en sentido contrario. Para ello vamos a realizar un diagrama en 2D del collarín, donde nos dicen que la longitud natural del resorte es igual a 1.3 metros, es decir, 130 centímetros. Aquí lo vamos a colocar en unidad de metros.
Y además en la gráfica nos dicen que por dato, el ángulo que forma el resorte con el diámetro de la semicircunferencia es igual a 37 grados, por dato. Adicionalmente nos dicen que el radio es igual a 1, es decir, esta longitud R, donde este es el centro, vale 1. Entonces, de la geometría del problema, podemos hallar la longitud final del resorte. Dado que si tenemos la longitud final y tenemos la longitud natural, podemos hallar la deformación que experimenta el resorte y por lo tanto podemos conocer la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre el collarín. Para ello lo que deberíamos hacer es trazar una recta perpendicular aquí. No sé si se nota muy bien. De manera que este ángulo sea 90. De manera que en este triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa R y un ángulo con esta dirección igual a 37. Por lo tanto, esta longitud de aquí sería igual al coseno de 37 multiplicado por R. Esta longitud sería igual a R multiplicado por el coseno de 37 que vale 4/5. Análogamente, en este otro triángulo tenemos la misma situación. Tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es igual a R, que por dato es 1. Y además también conocemos este ángulo de aquí. Note que como este es un radio y este también es un radio, este triángulo de aquí es un triángulo isósceles. Por lo tanto, a lados iguales le corresponden ángulos iguales. Es decir, este ángulo de aquí también vale 37 grados. Entonces, dado que este ángulo vale 37, de la misma manera esta otra longitud valdrá igual a R por el coseno de 37, es decir, 4/5 de R. De manera que la longitud total del resorte en esta posición es igual a 2 veces 4/5 de R. Como por dato el valor de R es igual a 1, es decir, se conoce, tenemos la longitud inicial y tenemos la longitud final. Por lo tanto, el delta de L, que es igual a la longitud final menos la longitud inicial, se conoce. Dado que la longitud final es igual a, en este caso sería 8/5 de R, pero como R vale 1, el valor de L final es 8/5. Entonces lo que se ha calculado aquí es el L final, que vale 8/5, menos la longitud inicial, que vale 1.3. 8/5 es igual a 1.6. Entonces 1.6 menos 1.3 nos da igual a 0.3 metros. Es decir, esta es la deformación del resorte, a la cual hemos llamado delta sub L. Conociendo la deformación del resorte, podemos calcular la fuerza elástica que ejerce el resorte sobre el collarín, simplemente multiplicando la constante de rigidez por la deformación del resorte. Gracias a la bondad del Señor, ambos valores son datos, por lo tanto conocemos la fuerza elástica, la cual efectuando un producto nos sale un valor de 75 newtons. Ahora, si nos concentramos en la dirección radial del resorte y aplicamos la fórmula fuerza centrípeta igual a masa por la aceleración centrípeta, podemos notar que la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza resultante en la dirección radial, se conoce. Dado que tenemos como dato la masa del collarín, que es igual a 5 kilogramos, tenemos la rapidez v, que se conoce, que por dato es igual a 3 metros por segundo, y adicionalmente tenemos el valor del radio, que por dato era igual a 1. Entonces, teniendo el valor numérico de todo esto, conocemos la fuerza resultante en la dirección radial. Simplemente reemplazamos los valores y obtenemos que la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza resultante en la dirección radial, es igual a 45 newtons.
todo ello se obtuvo por los datos del problema. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar la fuerza resultante en la dirección radial. Habíamos dicho anteriormente que la fuerza elástica con la dirección radial formaba un ángulo de 37 grados. Entonces, si esta era la fuerza elástica, es decir, la fuerza que ejerce el resorte sobre el collarín, podemos descomponer a la fuerza elástica en una dirección radial, la cual pasa por el centro de la semicircunferencia, y una dirección tangencial, tal y como tenemos aquí. Entonces, de la geometría del problema, tenemos que este es un triángulo rectángulo, en donde este cateto es igual a la fuerza elástica multiplicada por el coseno del ángulo, es decir, el coseno de 37 grados. Ojo, pero no solo la fuerza elástica es la fuerza que actúa en la dirección radial. También tenemos aquí una fuerza la cual la vamos a llamar la fuerza normal, pero en el plano XY, dado que este es el eje X y este es el eje Y, es decir, el plano paralelo al piso en el que se encuentra esta barra circular lisa, semicircular de hecho. Entonces notamos que si bien esta era la fuerza elástica y este era el ángulo θ que formaba con la dirección radial, lo que hemos colocado aquí, fuerza elástica por el coseno de 37 grados, es esta fuerza de aquí dirigida hacia el centro. Pero también nos falta esta componente normal en el plano XY, donde la dirección positiva la estamos considerando en la dirección entrante. Es decir, la dirección que apunta hacia el centro de la circunferencia. Y este valor normal x sub y lo hemos colocado aquí. Entonces, la fuerza resultante en la dirección radial sería la componente de la fuerza elástica que apunta hacia el centro, más la fuerza normal que ejerce la barra circular lisa sobre el collarín. De manera general, lo que estoy haciendo aquí es diciendo que la barra circular lisa ejerce una fuerza sobre el collarín en dos ejes. En el eje igual a z, es decir, ejerce una fuerza normal en la dirección vertical, y también ejerce una fuerza paralela al plano XY de manera genérica. La componente vertical de la fuerza que ejerce la barra lisa sobre el collarín es igual a esta normal, que de la gráfica es evidente que tiene que ser igual a mg, porque si no fuera igual al valor de la fuerza de gravedad, el collarín caería, y como en todo momento se mueve en el plano XY, la fuerza normal necesariamente tiene que equiparar a la fuerza de gravedad. Eso en la dirección z. Pero también no debemos olvidar que también se ejerce una fuerza sobre el collarín en el plano XY, y esta fuerza de manera genérica le estamos planteando que apunta hacia el centro de la semicircunferencia. Entonces la fuerza en naranja y la fuerza en amarillo la hemos colocado aquí. Y todo ello debería ser igual a la fuerza centrípeta, es decir, a la fuerza resultante en la dirección radial, la cual ya habíamos hallado aquí, que vale 45 newtons. Entonces lo que usted puede notar es que la fuerza elástica es conocida, vale 75 newtons, este valor se conoce. El coseno del ángulo 37 también es un valor conocido, y también conocemos la fuerza centrípeta. Por lo tanto, podemos despejar esta fuerza normal en el plano XY y nos quedaría de esta manera: que la fuerza normal en el plano XY es igual a la fuerza centrípeta menos la componente de la fuerza elástica en la dirección radial. Y si reemplazamos valores, habíamos hallado que la fuerza centrípeta era igual a 45, simplemente hemos reemplazado aquí 45, y la fuerza elástica valía 75 multiplicado por el coseno del ángulo 37. Obteniendo así
un valor para la fuerza normal en el plano XY igual a menos 15. Que el valor sea negativo implica que la dirección asumida inicialmente para la fuerza normal en el plano XY es contraria. Por lo tanto, lo que realmente ocurre es que esta fuerza realmente se encuentra en esta dirección y tiene un valor de 15 newtons. Entonces, la componente de la fuerza elástica tendrá un valor de tal manera que la diferencia entre la naranja con la amarilla nos dará igual a la fuerza resultante en la dirección radial, que es 45 newtons. Entonces, como nos están pidiendo el módulo de la fuerza que ejerce la barra sobre el collar, nos piden la fuerza resultante, es decir, nos piden la resultante de esta fuercita de aquí más esta fuercita de acá. Y para ello lo que utilizaríamos nosotros es el teorema de Pitágoras. Tenemos en la dirección vertical es igual a m por g. Dado que la masa era 5 kilogramos, la fuerza de gravedad sería igual a 50 newtons aquí. Tenemos 50 newtons vertical y formando 90 grados tenemos 15 newtons para aquí. Entonces, a mi parecer, esta sería la fuerza que ejerce la barra sobre el collarín. La fuerza resultante entre la dirección vertical y la fuerza que ejerce en el plano XY. Me parece que en el boletín solamente considera esta fuerza de aquí. La fuerza normal que ejerce en el plano XY. Pero, a mi juicio, la fuerza que nos piden es la fuerza resultante, ya que la barra circular evita que el collarín caiga. Por lo tanto, esta fuerza está aplicada sobre el collarín. Se aplica la fuerza de 50 y la fuerza de 15. Por lo tanto, el valor de la normal sería igual a 52.2 newtons. En el problema 11 nos dicen que la esfera aquí mostrada realiza un movimiento circular uniforme en un plano horizontal, tal y como se muestra en la gráfica. Ello implica que su rapidez en la dirección tangencial tiene un valor constante. Si esta rapidez es constante, quiere decir que la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza resultante en la dirección radial, es una fuerza constante. Por lo tanto, se puede deducir que esta circunferencia, la cual es la trayectoria de la esfera, es una trayectoria la cual tiene un radio constante. Y nos piden determinar dentro de qué valores puede presentar esta rapidez de modo que ambas cuerdas estén tensas. Entonces, el primer paso que debemos realizar es realizar el diagrama de cuerpo libre de dicha esferilla. Note que las cuerdas en general siempre jalan, son salientes del cuerpo. Entonces, esta fuerza de tensión tendrá las siguientes componentes. Una componente en la dirección horizontal y una componente en la dirección vertical. De la misma manera ocurrirá con la otra cuerda. Ambas tienen una componente horizontal, las cuales son las fuerzas centrípetas, que son las responsables del movimiento circular, y sus componentes verticales compensarán al peso de la esfera. Entonces, si asumimos que esta esferita tiene una masa m, la fuerza de gravedad dirigida hacia abajo tendrá un valor de m por g. Para la tensión en amarillo, note que el ángulo que forma esta cuerda con la horizontal será igual a un valor de 30 grados. Y para la tensión en color naranja, el ángulo que forma la tensión con la horizontal será igual a 60 grados. Es decir, este angulito de acá será igual a 60 grados.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es asumir dos valores distintos para las tensiones. Vamos a decir, por ejemplo, que el valor de la tensión en la cuerda de amarillo va a ser igual a 2 veces la raíz de 3 multiplicado por T1. Y la tensión en color naranja será igual a 2 raíz de 3 multiplicado por una T sub 2. Que T1 y T2 sean distintos garantiza que las tensiones que ejercen ambas cuerdas sobre la esferilla son de manera general distintas. Ahora, como este triángulo es un triángulo notable, se conocen las razones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, si la tensión total en amarillo es igual a 2 raíz de 3T1, esta componente vertical sería igual a raíz de 3 multiplicado por T1. Porque el seno de 30 es igual a 1/2. Es decir, el lado que mira 30 grados es la mitad de la hipotenusa. Y la otra componente sería igual al valor que tenemos aquí multiplicado por la raíz de 3. Es decir, esta tensión horizontal en amarillo sería igual a 3 veces T1. Análogamente, para la tensión en color naranja, tenemos que este ángulo es igual a 60 grados. Por lo tanto, este angulito de aquí también sería 30. Y como el seno de 30 es 1/2, esta componente de la tensión para la fuerza en naranja será igual a la mitad de la hipotenusa. Como la hipotenusa es igual a 2 raíz de 3, esta componente en naranja sería igual a raíz de 3 multiplicado por T2. Estamos descomponiendo la fuerza en color naranja. Y esta componente sería igual a la anterior multiplicado por la raíz de 3. Es decir, la componente vertical en color naranja sería igual a 3 veces el valor de T sub 2. Otro dato importante que podemos rescatar de la geometría del problema es que esta longitud es dato. Por ejemplo, nos dicen que por dato esto vale 2 metros. Y si realizamos este gráfico aparte y notamos que este ángulo es igual a 30 grados, y como aquí tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante, este ángulo de abajo también vale 60. Este ángulo vale 60 y como este es 90, aquí también tenemos 30 grados. Entonces, si asumimos que esta longitud mide x, del triángulo notable pequeño, podemos hallar el valor de la hipotenusa, el cual sería igual a 2x. Y como todo este ángulo vale 60, es decir, todo esto vale 60, este ángulo también valdría 30 grados. Esta recta sería una bisectriz, pero eso no es muy importante. Lo que realmente importa es que para este triángulo tenemos un triángulo con dos ángulos iguales. Por lo tanto, sus correspondientes lados también tienen que ser iguales. Es decir, esta longitud vale 2x, porque este lado debería ser igual a este. Entonces, para este pequeño triángulo rectángulo notable, si la hipotenusa vale 2 y esto vale 1, esto vale raíz de 3x. Y note que de la geometría del problema, esta longitud es igual al radio de giro. Y por dato nos decían que esta longitud vale 2 metros, es decir, 2x es igual a 2. Por lo tanto, x es igual a 1 metro. Teniendo así que el radio de giro sería igual a raíz de 3 metros. Lo que sigue ahora es igualar las componentes verticales de las tensiones con la fuerza de gravedad. Dicho de otro modo, las fuerzas verticales dirigidas hacia abajo, es decir, la fuerza de gravedad que tenemos aquí, m por g, debería ser igual a todas las fuerzas verticales que apuntan hacia arriba, lo cual está denotado como ecuación 1. Es decir, tenemos que igualar al peso
con esta fuerza que vale raíz de 3 veces T1 más 3 veces T2. Y eso lo hemos denotado como ecuación 1. Análogamente, en la dirección horizontal, lo que podemos hacer es plantear la ecuación de la dinámica en la dirección radial. Es decir, debemos decir que la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza resultante en la dirección radial, debe ser igual a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Decimos entonces que las fuerzas que apuntan hacia el centro de la circunferencia son esta fuerza en naranjita de aquí, raíz de 3 veces T2, con esta fuercita de aquí que vale 3 veces T1. Esto es la fuerza centrípeta, la cual hemos colocado aquí, y esto debe ser igual a la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Como este radio lo hemos hallado aquí de la geometría del problema y vale raíz de 3, lo que vamos a hacer es este raíz de 3 aquí lo vamos a mandar al otro miembro. Por lo tanto, si multiplicamos raíz de 3 con este término, nos quedaría 3 veces T2 y aquí nos quedaría 3 raíz de 3 veces T1, tal y como se muestra aquí en la ecuación 2. Lo que queda aquí ahora es que tenemos un sistema donde las variables son las tensiones T1 y T2 y tenemos un sistema de ecuaciones con dos variables y dos ecuaciones. Por lo tanto, se dice que el sistema tiene solución. Entonces lo que voy a hacer aquí es hallar el valor de T1 y el valor de T2 por el método de determinantes. El método de determinantes exige calcular el valor de la determinante para todos los coeficientes del miembro izquierdo de la ecuación. Es decir, debemos formar una matriz con estos valores de aquí, raíz de 3, 3 raíz de 3, y debemos calcular su determinante. De manera que el valor de T1 sería igual al valor de este determinante dividido entre el valor de A, donde el valor de A es este determinante que hemos mencionado aquí. No sé si están ustedes muy familiarizados con este método, pero en los libros pueden encontrar la solución de un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas por el método de determinantes. Es más o menos como esto. Tienen así A sub 1 por X más A sub 1 sub 2 por Y igual a, no sé, igual a, inventemos un valor alfa. Y tenemos la otra ecuación que sería A sub 2 1 por X más A sub 2 por Y igual a beta. Digamos que este es un sistema de ecuaciones donde nuestras incógnitas son X y Y. El método matricial para hallar la solución de este sistema de ecuaciones es primero hallar un determinante A, el cual se forma por una matriz donde los elementos de dicha matriz son los coeficientes que acompañan a las variables. Es decir, acá tendríamos A sub 1, A sub 12, A21 y A22. A esto le llamo la matriz A. Y el valor de X está determinado por un determinante dividido entre el valor de A, donde este determinante se obtiene reemplazando la columna que corresponde a la variable que quiero hallar por estos valores de aquí, alfa y beta. Y aquí si respetamos la posición sería A sub 12 y A22. Entonces, si calculas este determinante y lo divides entre el numerito que te salió de aquí, este es el valor de X, y análogamente para calcular el valor de Y, se forma también un determinante, pero ahora como queremos calcular a la variable Y, el método dice que reemplaces la columna de la variable que quieres hallar por la columna de la derecha, de los términos independientes. Es decir, como quieres el valor de Y, vas a reemplazar estos valores de aquí por alfa y beta. Y aquí se mantiene el orden, ¿no? A sub 11 con A21.
Calculas este determinante y también lo divides entre el numerito que te salió al evaluar este determinante de aquí. Este es el método matricial para resolver un sistema de ecuaciones. Este método nos va a ser muy útil en este problema y es el método que yo he usado. Es decir, como yo quería la variable t1, el método dice que reemplaces la columna de t1 por los valores que tienes a la derecha. Es decir, en vez de colocar raíz de 3 y 3 veces raíz de 3, voy a colocar el valor de mg y mb cuadrado, tal y como he hecho aquí. Y los otros dos valores simplemente se respetan, ¿no? Mantienen su orden, dividido entre el determinante que se obtiene de los coeficientes de a, que es este numerito de aquí, que nos salió menos 6 raíz de 3. Entonces, después de este review de cálculo de los valores de un sistema de ecuaciones por el método matricial, tenemos esta expresión para la tensión T1. Note que el valor de T1 está relacionado con la tensión en la cuerda que hemos denotado aquí de color amarillo. El valor de T1 será un valor tal que 2 veces multiplicado por la raíz de 3 nos dará el valor de la tensión en esta cuerda. Entonces, si recordamos el cálculo de determinantes, nos dice que debemos multiplicar en diagonal, es decir, multiplicamos mg por 3 y lo restamos con la otra diagonal. Y por dato, nos dicen que ambas cuerdas deben estar tensionadas, es decir, el valor de esta tensión debería ser mayor que 0. Si nosotros garantizamos que el valor de 2 raíz de 3 multiplicado por T1 es mayor que 0, quiere decir que existe un valor positivo para esta tensión en amarillo. Por lo tanto, esta cuerda se encontrará tensionada. Como 2 es un valor positivo y raíz de 3 también es positivo, basta con garantizar que el valor de T1 sea mayor que 0 para así nosotros estar seguros que esta cuerda estará tensionada. Esta es la condición que hemos planteado aquí. T sub 1 debe ser mayor que 0. Pero del sistema de ecuaciones, T sub 1 tiene esta expresión. Por lo tanto, si resolvemos el determinante, tenemos que 3 veces m por g, como g vale 10, sería 10 por 3, 30m. Menos 3 veces la masa por mv cuadrado que se encontraba aquí. Este valor debería ser mayor que 0. Y como anteriormente habíamos hallado el valor de a, el cual tiene un valor negativo, ello implica que al multiplicar ambos miembros de la inecuación por el valor de a, este símbolo de aquí va a apuntar en sentido contrario. Eso lo conocemos del álgebra. Por lo tanto, decimos que 30m menos 3mb cuadrado debería ser menor que 0. Lo que hemos hecho aquí para llegar de esta línea a la línea inferior es multiplicar a ambos lados de la inecuación por a. Note que a por 0, a es un número negativo. El número negativo por 0 me da 0. Pero como este valor era negativo, lo vuelvo a repetir, sabemos de la teoría de inecuaciones que te cambia el sentido de este operador, quedando de esta manera. Y si aquí simplemente despejamos, podemos cancelar la masa. Como la masa es un valor que se sabe es positivo, no va a alterar el sentido de este operador. De la misma manera podemos hacer lo mismo con el número 3, es un valor positivo, dividimos entre 3 y también se cancela. Quedándonos así, que el valor de b al cuadrado debería ser mayor que 10. Esta expresión en celeste aquí garantiza que existe un valor positivo para esta tensión. Por lo tanto, se puede asegurar que esta cuerda estará tensa. Análogamente, vamos a calcular el valor de la tensión 2 para este sistema de ecuaciones 1 y 2 que hemos mencionado aquí. De la misma manera, utilizando el método matricial, de manera que cuando queremos calcular a la variable T2, en la columna que queremos calcular reemplazamos estos valores de 3 con 3 por el valor de mg y mb cuadrado, tal y como hemos hecho aquí. De la misma manera,
tenemos que garantizar que esta cuerda se encuentra tensa. Es decir, tenemos que garantizar que el valor de 2 raíz de 3 multiplicado por T2 debe obtenerse un número positivo, es decir, mayor que 0. Este número aquí representa la tensión en la cuerdita de color naranja, que es esta de acá. Para que este valor de la tensión en la cuerda naranja sea mayor que 0, es decir, exista, solamente basta con garantizar que el valor de T2 sea mayor que 0, análogamente que en el caso anterior. Esta condición es la que yo he colocado aquí. T sub 2 debe ser mayor que 0, donde esta expresión de acá es la expresión que se obtiene del sistema de ecuaciones 1 y 2 al resolverlo por el método matricial. Ahora, calculamos el determinante de esta expresión multiplicando en diagonal, sería raíz de 3 por m por b cuadrado menos el producto de la otra diagonal. De igual manera, vamos a multiplicar a ambos miembros de la ecuación por el valor de a. De manera que este valor con este se cancela y el valor de a por 0 sigue siendo 0. Otra vez usted tiene que recordar del álgebra que cuando usted multiplica ambos lados de la ecuación por un valor negativo, la dirección de este operador va a cambiar. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente expresión. El numerador de aquí, porque el denominador se canceló con este, y este signo cambió de dirección. Igualmente, nosotros cancelaríamos el raíz de 3. Cancelamos el valor de m. Y este valor de menos 30, lo que vamos a hacer es mandarlo al miembro derecho, de manera que nos quedaría que b cuadrado debe ser menor que 30. Esta condición en azul o en celeste garantiza que el valor de T2 será mayor que 0. Por lo tanto, el valor de la tensión de la cuerda en color naranja asegura que ésta estará manteniéndose tensa. Entonces, la condición que nos piden es el problema es que b al cuadrado sea mayor que 10 y a su vez sea menor que 30. Como este intervalo se encuentra en la región positiva, simplemente basta con decir que el valor de la velocidad debe ser mayor que raíz de 10 y menor que raíz de 30. Esa sería la respuesta para este problema. Gracias totales.